Buenos días, vamos a empezar con un debate grupal en el cual trataremos problemas de la sociedad, de la humanidad, acerca de nuestro país, global y regional. Buscamos tres problemáticas, así como se los marqué. La primera pregunta es: ¿cuál es el problema más urgente en nuestro país? Y me gustaría que contaran problemas que son buenos y problemas que a lo mejor fueron y tal vez fueron solucionados y nos pueden ayudar ahorita. ¿Va? Alexander, ¿cuál es el problema más urgente en nuestro país? Bueno, en mi opinión, el problema más urgente o de mayor gravedad es la democracia, que hace que en nuestro país se gaste mucho dinero cuando no se tiene que gastar así, y que eso también ayudaría porque personas que tienen el poder serían personas que tengan los conocimientos, que hayan ayudado alguna vez al país, y no nada más porque es populismo, ya estén en la presidencia. Tenemos un ejemplo en la actualidad de que pues, no es apto para el puesto que tiene, y pues el principal problema es ese, porque bueno, gastan mucho dinero en campañas políticas, invierten o hacen contratos con empresas que son extranjeras y les prometen cosas en nuestro país, y pues van terminando poco a poco con la economía de los pequeños comercios que hay en nuestra ciudad. ¿Alguien apoya o difiere su Sí, yo apoyo igual que Alexander, que me parece un problema que realmente hoy en día nos afecta, pero en mi opinión siento que también la delincuencia, y que aparte de todo esto es creada por la falta de educación que hay en nuestro país. ¿Por qué? Porque la educación cada vez disminuye más, porque a veces los profesores son corruptos, y que es lo que enseñan a los mismos tanto niños como jóvenes como adolescentes a crear eso. Los medios publicitarios cada vez nos incitan más a este problema que es la delincuencia. ¿Por qué? Porque en la tele lo único que vemos son muertes, es violencia, es esto, y desgraciadamente, por ejemplo, las empresas grandes lo que hacen que es darnos la información que ellos creen y no como debería de ser. Yo siento que el problema principal dentro de nuestro país es tanto la democracia como la educación, y más que nada la publicidad que se nos da. Pero vemos que pues, la publicidad también se maneja el gobierno, y como dicen, es la democracia. Si no tenemos un buen gobierno, no tenemos a gente capacitada en los poderes, ¿cómo vamos a tener algo bueno? Entonces yo creo que lo principal también es la democracia, tener a las personas correspondientes que sean buenas para dirigir el país, para poder tener algo bueno. Si no tenemos a alguien que nos dirija bien, obviamente trae consigo los problemas que son educación y violencia. Entonces no es democracia. Pues sí, es democracia y el gobierno. Hablamos de democracia cuando uno escoge a sus gobernantes. Pero si vivimos en un país donde no nos dejan elegir correspondientemente, no podemos elegir. Realmente no somos. Yo creo que entonces, para complementar lo que sería decir democracia, el verdadero problema sería la corrupción, que es lo que para mí conlleva, la verdad, la mayoría de los problemas surgen como que de esa situación, porque la corrupción vienen robos hacia la gente, hacia la sociedad, y de ahí viene la pobreza, de ahí viene la falta de dinero, viene la falta de recursos, y viene, creo que para mí conlleva mucho más la corrupción, pero obviamente complementando con lo que tú dices de democracia. Yo lo finalicé en democracia porque, mira, para elegir un gobernante en nuestro país se necesita pasar por lo que son las votaciones, lo que es el INE actualmente, y pues bueno, cualquier persona que tenga influencia en este país puede aspirar a ser candidato, ya sea influencia por medios de comunicación, influencia por gente pues en el lado de lo que es la delincuencia y todo eso. Pero si ponemos un ejemplo, si en nuestro país eligiera al gobernante conforme a su educación, su capacidad y todo lo que ha hecho o sabe hacer, sería muy diferente. Ya no necesitarías votar por él, porque es más que obvio que es una persona muy apta para dirigir un país, el cual él tendría que ver lo que le conviene, ya sea seguridad, educación y lo demás. Entonces aquí el problema más grande que tenemos, o lo que yo lo finalicé fue democracia, porque nos están dando la libertad de escoger a la persona que nos va a gobernar, pero nosotros no sabemos o no estamos bien informados de la persona, y pues votamos por quién nos da más, quién nos da esto, quién nos da lo demás. Pero si quitamos esto, si quitamos la democracia en nuestro país, nos ahorraría dinero, tiempo, y solamente las personas que estén en estos puestos del gobierno serían personas aptas.
de aquí, ¿alguien piensa diferente? ¿Piensa que la democracia es el programa principal? Yo, bueno, estoy de acuerdo con Alexander en que deberían de capacitar a personas para que ocupen un puesto en lo que es el presidente o pues sí. Porque bueno, la educación, como lo mencionaba Viridiana, es un problema y hasta ahora lo hemos venido pues viendo, culpando a los maestros de que no están aptos para enseñar y todo este proceso de la educación, cuando en realidad el problema viene desde la cabeza, ¿no?, del gobierno. Gente que no está apta para ocupar los puestos crean reformas educativas que ni siquiera ellos creo que las entienden. Y un ejemplo está ver en las páginas de la SEP cuánta falta de ortografía hay, cuánta incoherencia hay en sus redacciones y cómo pretenden llegar a pedirles a los maestros que tienen una buena educación, a evaluarlos cuando deberían de empezar por ahí, evaluar a esas personas que no están aptas para estar ocupando ese puesto. Yo creo que Alexander a lo que se refiere es dar una mejoría en esa parte, en qué tipo de personas le estamos poniendo para que nos dirija. ¿Sí? Entonces opinamos que la falta de capacitación o la educación es la que está mal en México, ¿no? De ahí se desenvuelve todo, como dice Karen, ¿no? Estamos cambiando desde lo que es el gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, un profesor de la educación de orquesta es muy mal pagada. ¿Y qué es lo que hacen los profesores? O sea, van a enseñar a lo mejor y finalmente no se les paga como debe de ser. Y entonces ya no hay una retroalimentación en los jóvenes o en los mismos alumnos. ¿Por qué? Porque si de todos modos a los profesores no tienen una solvencia económica bien, porque el gobierno es el que se queda todo, ¿cómo vamos a tener una mejor educación? Pero entonces la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, todo eso se deriva a esto, a la mala educación que tiene la sociedad. ¿Ustedes piensan que esos problemas derivan de eso? ¿Marito? Yo creo que eso es lo que tú mencionabas, lo de la delincuencia y la economía, yo creo que son temas secundarios derivados de la educación. Yo creo que sí, que la educación es el principal problema que tiene el país, porque la verdad es que es un problema notable a nivel mundial, o sea, que México en pruebas realizadas en el nivel básico y media superior salga en los últimos lugares. Entonces yo creo que sí, la educación es el principal problema. Entonces concluimos que la educación en esta pregunta es el principal problema de México. Nadie piensa que es otra cosa. ¿Y qué harían? Bueno, tú, señor, ¿qué solución crees que haya para eso? Por mi parte también otro problema sería el trabajo, que está muy escaso. Y de ahí ya se desglossan los demás problemas, porque si no hay trabajo, la gente se va por el mal camino que hace la delincuencia. Pero también es la democracia, como lo estaba diciendo. Pues yo pienso también que es más que nada la educación, somos muy ignorantes al elegir a nuestros representantes. Nos vamos más por cómo nos van a ayudar. O también hay personas que pues se basan más en, por ejemplo, en este caso que no, pero es que también ese es el problema, porque nos hacen creer que nosotros somos los que escogemos a nuestros gobernantes. O sea, nos ponen los candidatos y nos los visten como más atractivos se ven para nosotros, pero en sí nosotros no los elegimos. Ya están hechos, ya están formados para que gobiernen, ya no nos hacen creer a nosotros que nosotros somos los que elegimos. Así cuando hagan algo malo se escudan diciendo, pues tú me elegiste, pero no es así. Ocupan lo que es la democracia para que ellos hacer todo lo que es corrupción. Pero ahí, como dices, viene desde ya muchísimo tiempo atrás. Antes, por decir, cuando estaba el presidente que se reelegía solo y estuvo mucho tiempo en el poder, sí hubo mucho avance de lo que fue de México, pero también para muchos fue algo malo, porque pues decían cómo una persona va a estar toda su vida en el poder. Pero si vemos de ese tiempo para acá, cómo ha disminuido todo en México, cómo nos ponen límite para la educación. Todos los que están en escuelas públicas, su límite nada más es cuando se gradúen van a ser trabajadores de obreros. No pueden aspirar a ser ingenieros ni nada de eso, porque lo que quiere el gobierno, que es lo que tenemos,
es tenerlos Amaestrados. ajá, o sea, en su control. No pueden hacer más porque no somos capaces para ello. Entonces, bueno, de aquí viene la educación, obviamente. Una persona educada sabe lo que hace, sabe todo, entonces está apto para el puesto. Pero también eso da seguridad, ya no hay delincuencia. También eso da trabajo, ya habría más trabajo porque una persona que sabe y es apto sabe organizar todo lo que los recursos que tiene su país, poderlos emplear y así generar mucho para ellos. ¿Piensan que puede haber una solución a esto? Yo pienso que sí se puede, pero fomentando desde tu casa, que tengas tú tus valores ahora sí que bien fomentados y tú sepas que si un candidato te presentan un candidato, tú conocerlo más a fondo, nada más por lo que él te quiere mostrar y te quiere dar a conocer. Pues en conclusión de que investiguemos más, no nada más con lo que nos dicen nos quedemos, de que seamos pobres en la mente, porque si estamos así pues no vamos a llegar a nada. Aunque queramos cambiarlo pues no se puede. Ok, entonces, Bueno, creo que también nuestra pobreza en el país es la falta del civismo. Somos ciudadanos muy pobres de civismo, somos personas que exigimos y que, bueno, estamos ahorita siguiéndolo, ¿no? Estamos dando ideas de las cosas que quisiéramos, de cómo exigirlas, pero somos ignorantes en el proceso. Somos muy, conchas, por decirlo más, porque vemos los errores que están pasando en nuestra comunidad, los errores que hace el gobierno, cómo nos están manipulando, cómo nos están haciendo la vida pues de alguna manera difícil, pero no damos un proceso, nada más vemos y decimos, no, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sabemos a dónde dirigirnos y todo, pero decimos, bueno, pero si voy, ni me van a hacer caso, ¿para qué voy? Entonces yo creo que también deberíamos empezar por nosotros, ¿no? Si vamos a dar, a resolver un problema, empezar por nuestra falta de civismo, porque, pues, en mi opinión, es eso, somos ciudadanos que estamos precisamente en ese tema.